para comentar un poco de su carrera, ¿no? Ezequiel Fernández Mur estudió periodismo en el Círculo de Prensa y cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, España. Comenzó su carrera periodística en la agencia Noticias Argentinas. Fue jefe de deportes de diarios y noticias y editor de deportes en la agencia italiana ANSA. Escribió en el diario Página 12 y colaboró en el periodista El Observador, Noticias, Tres Puntos, TXT, y firmó artículos para prestigiosos medios como The New York Times, Washington Post, El País, revista Veja, Brasil, diario Il Giorno, Italia, diario La Vanguardia de Barcelona y World Soccer, Japón, entre otros. Fue columnista en programas de las radios Continental, Belgrano, Splendid, Rock and Pop, Del Plata y Aspen. En televisión participó del programa de Canal 9 Deporte con Todo. También fue guionista y entrevistador de un documental sobre el Mundial 78, emitido en 2003 por Telefe y también en varios países por History Channel. Hizo Fútbol Pasión para la TV pública con Eduardo Galeano, otro documental sobre la historia del deporte olímpico argentino y otro último sobre el FIFA Gate, el escándalo de corrupción en el fútbol. Recibió el premio CONEX, diploma al mérito, por su labor en la prensa gráfica y en 2017 volvió a ser premiado con un CONEX, esta vez el de platino, el más importante periodista deportivo de la década. Participó de numerosos congresos en Alemania, Inglaterra, Dinamarca y muchos otros países. Actualmente es columnista del diario La Nación y colabora en Central, Acción y otros medios. Tiene programas de radio en Destape y la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires, y una columna en el streaming de Gelatina. Cubrió 9 Copas Mundiales de fútbol y es autor de 4 libros. Dígame Ringo, de Editorial Planeta, sobre la vida del boxeador Oscar Bonavena. Breve historia del deporte argentino, Juego, luego existo, que es una compilación de sus artículos, y este año el de Menotti el Primero. Hoy nos acompaña en nuestro ciclo de charlas para presentar justamente su libro, Menotti el Primero, historia del técnico que refundó la selección. Ezequiel trajo muy poquitos libros para quienes lo quieren comprar. Trajo 6, ya se vendió uno, o sea que quedan 5. Pero los que quieran lo pueden comprar aquí o a través de transferencia. Luego los colaboradores acá de la administración nos dirán. Bueno, destaco la presencia de Guillermina Núñez, la presidenta del Instituto Movilizador de Mar del Plata. Gracias por estar aquí con su gerente, Tomás. El amigo Atilio Borón, entre otros. Y bueno, desde ya, gracias, Ezequiel. Para mí este libro me llega mucho. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con el querido Menotti, con César. Varias charlas, varias noches. Yo creo que Menotti no solo era un innovador desde el punto de vista de lo futbolístico como técnico, era un hombre que sabía, podías hablar de economía, de religión, de fútbol, de política. Realmente daba ganas de sentarse a escucharlo. Por lo cual, ahora sí, le doy la palabra a Ezequiel, que es el verdadero artífice de esta noche. Gracias, Ezequiel.
Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Juan por la invitación. Juan se enojó cuando yo le dije que me había ido a Miramar a escribir el libro, pues no podía, había perdido la disciplina de la escritura larga. Y le dije, me fui a Miramar, ¿por qué no te viniste acá a escribirlo? Y entonces quedamos comprometidos aquí que en estos días de vacaciones de invierno estaríamos aquí presentando también el libro. Así que mil gracias por la invitación. Y claro, yo le llamé a Juan porque, bueno, cuando Juan estuvo en Independiente, Menotti dirigió 3 veces a Independiente. Así que, Juan, contame algo. Era acuerdo. Eh, a ver, vos dijiste para futboleros, pero recién acabas de decir que Menotti era una persona que integraba, para mí fue el técnico de selección argentina que mejor comprendió el fenómeno cultural y social de lo que implicaba el fútbol en la Argentina. Entonces, claro, para escribir sobre esa personalidad te lo hace más rico eso, porque no estás hablando solo de fútbol, sino que estás hablando de la historia del país, porque atravesó más de medio siglo de historia del país Menotti. Y el libro nace desde un prejuicio mío, si se quiere, que era cómo en la cabeza de una persona de izquierda le tocó ser campeón mundial con la dictadura, con la más sangrienta de las dictaduras que nos ha tocado vivir en este país. ¿De qué habrá pasado por esa cabeza? ¿Habrá tenido dudas? ¿Cuántas veces se habrá querido ir? ¿Cómo habrán sido esas discusiones? Entonces eso que a mí me provocaba una pregunta, dije, esto lo escribí en un artículo, me llamaron de una editorial de Sudamericana y me dijeron, es una buena pregunta para un libro, esa. En general los libros por ahí los nacen a veces de preguntas. Así que todo tuyo. Claro, y me dijeron, eso sí, queremos que lo escribas en 6, 7 meses porque querían presentarlo en esta feria del libro que pasó en Buenos Aires. Cosa a la que yo me negué de entrada. Dije, no, son más de 50 años de historia del fútbol argentino, no puedo escribirlo en 6, 7 meses. Después me di cuenta que mi primera Copa Mundial, cubrí 9 mundiales, y la primera fue la del 78, justamente. Con lo cual me di cuenta que yo este libro lo estoy escribiendo desde hace más de 50 años también. Haber sido testigo a veces de los episodios que queremos después escribir ya significa un paso adelante. Después está la perspectiva, el tiempo que nos deja ya una mirada distinta. Yo había quedado como enojado conmigo mismo con ese Mundial 78, yo tenía 19, 20 años y era un cuatro de copas en la agencia Noticias Argentinas. Y entonces, aunque hubiese tenido posibilidad de escribir cosas de las que sucedían en ese momento, no hubiese podido hacerlas. Y si las hubiese podido hacer, tal vez no estaría acá. Entonces, no me gusta ese juego retrospectivo, pero sí digo, ¿qué aprendí yo con eso que no pude contar en el 78? Porque por diversas razones no pude contar. Bueno, cuando volví de España, ya en el 82, que fue el mundial siguiente, ya tenía otra perspectiva. Recuerdo comenzamos a hacer investigaciones sobre qué pasó en ese mundial, etcétera. Investigaciones ya en el 82, la dictadura ya estaba en declive, posguerra de Malvinas, y se podía comenzar a contar cosas. Y del mundial me quedó siempre una deuda del Mundial 78. Era como que yo estaba mismo enojado con el Mundial 78. ¿Cómo fue posible la convivencia de los goles de Kempe con la ESMA a 700 metros y la gente sufriendo torturas, desaparición, etcétera? ¿Cómo se convive con ambas situaciones del horror y de la euforia futbolera? Porque este es un país futbolero. Y el fútbol no es de Videla, de los torturadores, de los asesinos. El fútbol es de la gente. Entonces, ¿cómo se convive en situaciones así? A mí me gustan mucho esos recorridos que no son a veces ni blancos ni negros, y hay mucho gris para intentar recorrer de las contradicciones que significa vivir. Entonces, esa gran contradicción a mí que me incluía a mí, yo no me sentía excluido de la contradicción. Digo, ¿cómo lo cuento? Yo primero estaba como enojado, entonces era más duro yo respecto en todo lo que hacía periodísticamente respecto del Mundial 78. Con el tiempo no es que dejé de mirarlo de modo crítico lo que sucedía, pero sí de un modo, creo, más amplio. Entonces escribir de Menotti me ayudó, inclusive a mí mismo, a pensar el tema. Como les dije, Menotti, a ver, primero se escribió una biografía de una persona.
Entonces uno intenta, lo primero para mí es ser fiel a lo que era esa persona, intentar retratarla lo más fielmente posible, aunque a mí no me gustaran aspectos posiblemente del flaco. Podía haber cosas que yo, bueno, no importa, hay que ser fiel a lo que fue esa persona, a ver si a veces con una foto pretendemos hacer una película, ¿no? Y una foto es una foto, no es una película. Entonces intentar salir de la foto para ser más justos hacia el personaje, porque el libro no es un dulce de leche a Menotti, una elegía al técnico que para mí mejor comprendió el fenómeno del fútbol en la Argentina. Menotti tenía sus contradicciones, eso para mí lo hacía mucho más rico, y bueno, y hay que contarlas. Hablé como con 90 personas aproximadamente que me ayudaron a construir esa personalidad de Menotti, porque recorrimos, a ver, selección argentina en los años más difíciles, los Juegos Mundiales, Mundial del 78, como les dije, el Monumental y la M, y Mundial del 82, Malvinas y la pelota. Después Boca, River, Independiente, su Rosario Central al que él vuelve, explicar qué era ese origen en Rosario Central de él. Y después España, dirigió a dos de los equipos más poderosos del fútbol, no solo español, europeo, Barcelona y Atlético de Madrid, dirigió en Italia, dirigió a la selección mexicana de fútbol, dirigió dos equipos también en México, y en todos los lugares donde fui preguntando por Menotti, en todos los lugares lo que jamás fue indiferente. El paso de Menotti marcó algo. Uno puede decir en el fútbol argentino marcó que la selección era una selección absolutamente desprestigiada. Menotti tenía 34 años cuando él asume el cargo. 34 años y es técnico de la selección argentina de fútbol. Él acababa de coronarse campeón con Huracán en el año 73, con un Huracán brillante, un equipo que había sido campeón en el año 1928 por última vez. En la era profesional del fútbol argentino no había ganado ningún título. Y él, apenas en el año 71, con 31 años, si no me equivoco, 31, está en una cena con amigos y él le dice a los amigos, ya llevaba 3 meses viendo a los jugadores de Huracán, y él les dice, yo voy a salir primero campeón argentino con Huracán y luego voy a ser campeón mundial con Argentina, con la selección. Dice, tenía esa convicción a los 31 años el tipo. Es más, un amigo de los que me conoce paró de la mesa y se fue, diciendo, este tipo nos está faltando el respeto a todos. Pero el tipo tenía esa convicción. Entonces, vuelvo a mi interrogante de central, ¿y qué le pasó con los militares a esa cabeza de izquierda? Porque Menotti se formó en un hogar peronista, un cuadro peronista de Rosario, del barrio de Fisherton, el padre, queda huérfano con el padre a los 16 años, Menotti, se pierde un poco en la vida, deja la escuela, etc. Y los vecinos ferroviarios comunistas lo cuadran a Menotti. Y claro, no le empezaron a hablar muy bien de Perón a Menotti, los vecinos. Con lo cual Menotti pasó a militar en el comunismo. Tenía una cabeza política Menotti. Y no era solo esa cabeza política que le formó Fisherton, Rosario, sino que era una cabeza también futbolera. Jugaba fútbol bien, de pibe, y Rosario tiene una cultura futbolera donde, ejemplo, está prohibido tirarse al piso a buscar la pelota. Es como que es todo elegante. Es un fútbol más elegante. Eso Menotti lo mamó. Entonces Menotti tenía la idea de que se juega para la gente. Primero que el fútbol es un espectáculo popular. No jugamos jugamos porque hay gente que pagó un boleto para vernos. Esto es un espectáculo. Y es un espectáculo popular. Entonces esta gente quiere ver un espectáculo. Entonces, ¿por qué vamos a tirar la pelota a la tribuna? ¿Por qué no vamos a defender colgados en el travesaño? Juguemos, arriesguemos, protagonicemos un partido. Entonces Menotti tenía toda esa idea de fútbol. Y ahí vuelvo a la pregunta. Ese tipo se formó en Rosario de esa manera política y de esa manera futbolera. 24 de marzo del 76. El libro comienza el 24 de marzo del 76. No solo porque es el golpe de Estado, obviamente, sino porque Menotti jugaba a las pocas horas en Polonia con la selección argentina. Menotti está concentrado con la selección y llega el Gordo Muñoz, José María Muñoz, que es un fenómeno de comunicación popular y de una obsecuencia absoluta a la dictadura. Propagandista inclusive de la dictadura.
Engineer era como muy obsecuente del poder, entendía el periodismo como una forma de ser representante de lo que quiere comunicar el poder. El poder podía tener a veces cualquier color. En este caso era la dictadura y Muñoz la difundía muy feliz. Y Muñoz venía de Auschwitz. La concentración de Argentina, donde estaba el hotel argentino, quedaba muy cerca del mayor horror del mundo. Había hecho una visita guiada a los periodistas al campo de exterminio nazi y llegan a la concentración que quedaba a 1 hora de distancia, es decir, el hombre que llegaba de Auschwitz le dice a Menotti golpe de Estado en la Argentina, ¿no? Esa cosa de volver al futuro. Y a mí, para mí es un momento tan potente como narración, que a mí por eso el libro comienza de ese modo, y ahí me pregunto, ¿y qué habrá pensado Menotti entonces? Claro, en 24 de marzo del 76 tal vez era difícil imaginarse la dimensión del horror, porque la verdad que golpes de Estado era el cuarto golpe de Estado en 22 años. Entonces, hoy lo pensamos como una absoluta locura un golpe de Estado, o por ahí llegan desde otra manera los golpes de Estado, pero en ese momento era el cuarto golpe de Estado en la Argentina. Los militares se alternaban en el ejercicio del poder político, lamentablemente no solo en Argentina, sino en toda la región. Había militares en toda la región. Entonces, no tenía por qué asustarse, en algún sentido, Menotti, porque hubiese otro golpe de Estado. Encima del 76 era como un golpe anunciado, hasta los propios diarios lo iban entre fomentando y anunciando. Entonces ahí tenía Menotti no por qué quedarse, pero bueno, Menotti renuncia a la selección, porque a él lo habían designado en tiempos peronistas. Él presenta su renuncia y ahí empiezan los grises. El que era designado casi a dedo como presidente de la AFA, un hombre muy cercano a la dictadura, claro, pero del fútbol, Alfredo Cantilo, abogado del Jockey Club, Opus Dei, etcétera, etcétera, resultó decirle, lo único importante e interesante que encontré aquí es esto. Y esto era la carpeta de trabajo de Menotti. El libro se llama El técnico que refundó a la selección argentina, porque cuando Menotti asume, la selección argentina era un abandono. Los clubes no querían ceder jugadores, los jugadores no querían jugar para la selección. Y Menotti dice, no solo asumo a mis 35 años como técnico de la selección argentina, sino, ¿saben qué? Exijo contrato por 4 años. Los técnicos de la selección duraban 1 año promedio. 1 año promedio. Y Menotti le dice, yo solo acepto si me respetan un contrato de acá al Mundial 78. Porque es la única manera de hacer un proceso serio. Entonces les exige ese contrato. Una vez que les exige ese contrato, les exige. ¿Y sabe qué? Los clubes están obligados a ceder a los jugadores. ¿Y sabe qué? Si no me ceden los jugadores, hay sanción para los clubes. ¿Y saben qué? No voy a formar una sola selección. Voy a tener una selección mayor, la clásica, una juvenil, que es clásica, y después voy a formar 3 selecciones más. Una del interior, otra metropolitana, y la otra que es de Santa Fe, clubes de Santa Fe y de Rosario. Y si uno revisa los planteles de esas 5 selecciones, va a encontrar a los campeones mundiales del 78. De esas 5 selecciones va a haber jugadores que integraron esa selección que luego ganó el 78. Es decir, la seriedad del trabajo no tenía la más mínima duda, no tenía la más mínima objeción. La solidez y seriedad de ese trabajo. Entonces Cantilo fue el principal, Cantilo es abogado del Jockey Club y del Opus Dei, diciéndole, yo sé que estamos en veredas opuestas de lo que pensamos políticamente, pero yo respeto mucho lo que usted piensa del futuro y de su trabajo, así que lo voy a cuidar. Y la verdad es que hubo fuertes presiones, especialmente desde el lado de Masera, de la Marina en plena dictadura. No así Videla. Videla creía que era serio mantenerlo a Menotti. Masera sí quería echarlo a Menotti. En el año 77, un año antes del Mundial, juega la Argentina una serie de partidos en la Bombonera, con un público en contra, que no tenía jugadores de Boca en ese momento en la selección, porque estaba Pernía, que se había echado casi solo, se hizo expulsar, Gatti, el arquero, que renunció. Entonces no había jugadores de Boca y la hinchada de Boca pedía por el Toto Lorenzo, que era su técnico del momento, en la selección. Con ese ambiente en contra, si le iba mal, posiblemente lo hubiese echado la dictadura Menotti, porque la presión de Masera era fuerte.
Bueno, sobrevivió y llegó al Mundial 78. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Y la cabeza de Menotti? ¿Qué habrá pensado Menotti en ese momento? Y lo que finalmente me respondía mi prejuicio, por toda la gente con la que hablé, es que Menotti esencialmente amaba el fútbol. A Menotti le gustaba el poder, le gustaba la política, pero amaba el fútbol. Y él veía que el fútbol argentino era un fútbol que estaba colorizado, casi les diría la palabra colorizado. Era un fútbol que creía que en Europa era la única verdad futbolera, porque había que correr, meter pierna, etcétera, etcétera. Físicamente nos pasaban por arriba, etcétera, etcétera. Y Menotti, que se formó en esa cultura rosarina de un fútbol de pelota al piso, como les dije antes, Menotti dijo, vamos a jugar con la nuestra. Y la nuestra era esa forma argentina, sudamericana, que él decía de cuidar a la pelota, de defenderse con la pelota, de no defenderse tirando la pelota a la tribuna ni amontonando jugadores en un área, en la propia. No, no, Menotti se defendió con la pelota, se defendió jugando al fútbol. Y en una de las contradicciones, esa selección que gana el 78 en medio del horror, esa selección no jugó con el estilo menotista que tanto apreciamos. Bueno, jugó con un estilo de mucha dinámica, de mucha potencia. Menotti mismo aceptaba esa condición. Y la selección que gana luego en Japón, al año siguiente, sub-20, Mundial sub-20, gana en Japón otra campeonato mundial con Maradona, ya en el equipo, porque en el 78 no estaba Maradona. 10 días antes del Mundial, Menotti le dice a Maradona que no juega el Mundial. Un Maradona de 17 años. Menotti lo vio pichón, lo vio verde todavía Maradona. Si Argentina no hubiese ganado el Mundial, la polémica que habría tenido que soportar de por vida Menotti por haber dejado afuera de ese Mundial a Maradona, como Argentina ganó, no hubo polémica sobre esa cuestión. Bueno, en el 79 Menotti dice, esa selección me representó futbolísticamente más que la del 78. Porque esa selección del 79, los argentinos, los que tienen memoria y edad, nos despertábamos a las 5 de la mañana para verla jugar. Que era un festival de buen fútbol, era una maravilla ver jugar ese equipo. Entonces, hizo recordar al viejo Huracán. Entonces, Menotti tenía esa identidad. Claro, deja la selección, no le fue bien en el 82. Valdano, en las tantas entrevistas que hice, Valdano, que no fue campeón en el 78, sí jugó en el 82 con Argentina, y que tiene una cabeza muy interesante, Valdano. Valdano me dio una explicación, porque el plantel del 82 era mejor que el del 78. Lo tenía Maradona, Ramón Díaz, tenía más potencia, más calidad, y sin embargo no ganó en el 82. Y no ganó y decepcionó, jugó un solo partido bien, después no jugó bien. Plena guerra de Malvinas. Argentina debuta contra Bélgica el día de la rendición en Malvinas. Y le pregunto, hablando ya con la perspectiva del tiempo, ¿qué me puede contar de eso? Y claro, me dice, porque el discurso común cuál era, y nos afectó la guerra. Pero la verdad que la selección jugó muy relajada. Jugaban en un hotel con una piscina hermosa, vista al Mediterráneo, una playa hermosísima a los pies de los jugadores de veintitantos años criados en dictadura. Imagínense una playa europea con topless, etc. Para algunos jugadores me lo definieron como un campo nudista, decía. Entonces, era difícil, hubo mucho, se relajaron los jugadores. Entonces yo digo, ¿cómo se concilia decir que los afectó la guerra con ese relajamiento? Hay algo que no me cierra. Y lo que me dice Valdano me pareció muy interesante. Nosotros cuando vamos a un mundial nos presentan como los soldados de la patria, como los héroes de la patria, los que defendemos la bandera. Y en ese mundial 82 había en serio soldados de la patria que defendían y que dejaban la vida por la Argentina. No éramos nosotros los héroes de nada del país. Entonces, como tenemos nuestro ego, como nos gusta ser niñas bonitas, mimadas, algunos sentimos seguramente desenfocados. Y por eso ese equipo fracasó en el 82. La verdad fue un equipo relajado, no fue un equipo con hambre. Es cierto, el hambre la habían saciado con la Copa del 78. Y llegaron relajados, esa fue la explicación. Por eso Bilardo en el 86, la concentración la llamó Alcatraz. Qué piscina, qué playa, qué pileta, qué nada. Se van a concentrar y esto se va a llamar Alcatraz. Bueno, y a partir del libro recorre también inevitablemente el tema de Bilardo por la polémica de menotismo, bilardismo,
de tantas décadas en el fútbol argentino. Yo lo que intenté allí es, intenté evitar la cronología de la tontera de dos personas que se creyeron fundadoras de un estilo de fútbol. No fueron los fundadores, porque ya ese fútbol existía de antes. Es decir, no fueron padres de nada. eh, y se lo creyeron. Los dos se subieron al personaje, tanto Menotti como Bilardo. Y entonces terminaron hablando al final de que a mí me gusta Joan Manuel Serrat y a vos te gustan los guaguancó, y se puso medio ridícula, polémica estéril. Pero lo que encontré es que ese debate sobre cómo se juega el fútbol, cómo se gana en el fútbol, sirvió para alimentar muchas cabezas de técnicos en la Argentina, a tal punto que en el último Mundial de Qatar y en el anterior de Rusia, el país con mayor cantidad de técnicos era Argentina. En la eliminatoria sudamericana, 7 de 10 selecciones que tienen técnicos argentinos. Es decir, que evidentemente saquemos la tontera de esa polémica que nosotros alimentamos. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los periodistas. Nos gusta etiquetar, clasificar, simplificar. Y en tren de esa simplificación nos quedamos con la tontera y había algo interesante detrás de ese debate que era, che, ¿cómo se gana jugando al fútbol? Te doy la pelota, la tengo yo, marco en zona, marco hombre a hombre, ¿cómo es mejor? ¿Cómo se gana? Claro, no hay que, eso es lo extraordinario, lo hermoso del fútbol, que no hay un librito que diga cómo se gana en el fútbol. Pero bueno, cada uno era de un ese estilo. Bueno, recorre esa parte, el libro, y termina con la parte final de Menotti y los clubes y selección mexicana, y donde a Menotti es curioso. Hay libros, 50 años después de su título mundial, seguimos hablando de Menotti, se habla como uno de los padres fundadores del técnico del fútbol argentino, poco menos, etcétera, etcétera. Y Menotti ganó muy poco. Ganó el Mundial 78, Mundial 79 juvenil, ganó con Huracán y ganó algunas copas menores con el Barcelona. Es decir, no ganó mucho, ganó poco. ¿Y cómo entonces fue tan influyente un técnico que ganó poco? A ver, los que fueron dirigidos por Menotti me lo explican a partir de algo así como que, no quiero simplificar, pero quiero intentar explicarlo. Cierta gente que tiene alguna genialidad logran transmitir porque simplifican rápido lo que quieren transmitir. Alguien me dijo, mira, Menotti en 2 líneas te decía lo que quería. Bilardo, por ahí era lo mismo, pero necesitaba un libro para decírtelo. Uno te convencía al toque, te seducía. El otro te insistía, te ganaba por insistencia en cómo vos tenías que aceptar lo que él te decía y jugar de acuerdo a su librito. Bueno, esa rey del concepto, le decían a Menotti, concepto que le servía a muchos jugadores no solo para resolver dentro de la cancha, sino para resolver en la vida. Esto fue muy valioso de Menotti. Menotti amaba el tango, amaba el folclore también, y aplicaba muchos conceptos. De repente el entrenamiento con los jugadores era aburrido, y él lo copió de Pugliese. Vio que Pugliese, cuando la orquesta no funcionaba, todos afuera, mañana seguimos mañana. Pues no había forma, le había intentado reencauzar y no había modo. Bueno, Menotti lo llevaba a los entrenamientos. Cuando veía que los jugadores no agarraban, volvemos mañana. Nos vamos y retomamos para mañana. A un jugador extraordinario en su velocidad, Panchito Guerrero, pero que definía mal, Menotti le dijo, no todo se hace en la misma velocidad. No definas con la misma velocidad con la que desbordás con la pelota. No es a la misma velocidad. Y Menotti le dijo, no solo en la cancha, sino también afuera de la cancha. La velocidad es otra. No, te vas a estrellar si vas todo el tiempo con la misma velocidad. Bueno, Panchito Guerrero me contó y me dijo, me sirvió para la vida. Me dice, yo era un pibe muy ansioso, me dice Panchito, y eso me ayudó mucho en la vida. Bueno, no fue el único. Entonces, claro, cuando tenés un técnico que te va ayudando en esos conceptos, que son pibes de 20 y tantos años los jugadores, y muchos de ellos vienen en situaciones difíciles. Como le dijo una vez a un pibe que estaba y tenían que jugar contra Alemania, y el pibe de Edis, y vio los tanques alemanes y le dijo, contra estos tanques, un pibe flaquito, de periferia rosarina, contra estos tanques no puedo hacer nada. Dijo, usted es mucho más fuerte. Usted creció en la privación, te dice. Y mire cómo está llegando a la primera de Colón, era el pibe.
llegó una primera de un plantel del fútbol argentino. Usted es mucho más fuerte que ese tanque alemán, le dijo. Y así salían los jugadores. Menotti tenía eso. Bueno, y retomo, y con esto quiero ir cerrando, por ahí si quieren preguntar, pero no quiero abrumar yo. Menotti, ¿por qué no ganó? ¿O por qué ganó poco? Ok, en el fútbol se gana, se pierde y se empata, forma parte de la... El que no entiende eso en el deporte no entiende el deporte. Este, pero teniendo esa excelencia y habiendo dirigido planteles tan poderosos, ¿por qué no ganó más? Bueno, lo que me decían es que él lograba transmitir tan rápido su idea del juego y lograba hacer que jugaran tan rápido como él quería, y quien analiza sus equipos va a ver que, no sé, Boca, yo recuerdo con Carlos Heller una charla extraordinaria que tuve para este libro, claro, Boca lo encontró 14º y a los 3 meses lo tuvo primero en la tabla de posiciones. A un Boca que jugaba mal y terminó jugando extraordinariamente bien. Después no gana en las fechas finales, en las 2 fechas finales deja el campeonato Boca. Eh, pero, ¿qué pasó que no ganaba? Y lo que me dicen los jugadores es que se aburría. Una vez que veía que los jugadores ya hacían lo que él quería, y él se aburría, ya está, decía. Y que los jugadores lo sentían tal vez aburrido. Y que, claro, no transmitía la misma que tenía que transmitir en lo que es la competencia cotidiana del deporte. Y que entonces él ya estaba, no sé, me lo simplifico con una anécdota, estaba Génova, era en la Liguria, tenía el mar a sus pies, casa de piedra, una casa de un siglo, estaba en la zona de la costa, de una de las costas más bellas de Europa, todo hermoso, la dirigía a la Sampdoria, la J. Y él le dice textual al amigo con el que estaba, que fue el que me lo contó, me dice, extraño los techos de Buenos Aires, decía Menotti, ¿no? Menotti era como un inconformista permanente. Y entonces comenzaba a llorar, era muy nostálgico, amaba Buenos Aires, entonces se iba y quería volver, entonces en Europa se iba y quería volver, estaba acá y se enojaba estando acá y se quería, formó parte de todo el recorrido de Menotti, y con esto sí cierro. Asociación de Fútbol Argentino, año 2019. Tapia, el presidente actual de la AFA, era un presidente débil, con una fortaleza en los clubes de ascenso, y ve que Scaloni puede ser un técnico interesante. O sea, fiasco en el Mundial de Rusia, de Sampaoli, y le dice a Sampaoli que se tiene que ir, todo el cuerpo técnico, pero lo llama a Scaloni y le dice, necesito que vos te quedes. Podrán decirse muchas cuestiones críticas de la AFA o de Tapia, pero saben de fútbol. Grondona sabía de fútbol, por ejemplo. Y bueno, Tapia vio algo, especialmente vio algo de la química de Scaloni con los jugadores. Entonces le dijo a Scaloni, quiero que vos te quedes. Pero claro, era un técnico sin la más mínima experiencia, y él era un presidente de AFA también, sin la más mínima experiencia. ¿Cómo hago fuerte a la selección? Y lo llamó a Menotti y lo designó director de selecciones. Necesitaba una chapa, necesitaba una palabra autorizada. Bueno, Menotti fue esa palabra autorizada. Y termina la Copa América de 2019, y en medio de rumores de que podía ir Gallardo a la selección, como Gallardo le estaba yendo muy bien en River, y de que podía ir a la selección argentina. Y Menotti, esto me lo cuenta el propio Tapia, lo entrevisté para el libro, me lo contó el propio Tapia, que se corría a un lado, interesante, pues se corría a un lado de toda figuración él. Y me dice que Menotti lo llama y le dice, Scaloni, ¿es tu técnico? Sí, 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 es mi técnico. Y basta de interinato. Designalo hasta el Mundial de Qatar. Así como él en el 74 le había exigido a la AFA un contrato de 4 años, le dice a Tapia, Scaloni no necesita este cargo definitivo para tener la autoridad con los jugadores, pues los jugadores lo respetan. La autoridad se la ganó ya con los jugadores. Pero para su cabeza, hay ciertas cosas que va a estar bien. Designalo hasta Qatar. Bueno, Tapia me dice que a él esa charla fue la que le dio la espalda, pues él sentía que no tenía la espalda para esa designación, con lo cual dice,
lo llamé ahí mismo a Scaloni y le dije, mañana le planteo al comité ejecutivo de la AFA que vas a ser el técnico hasta Qatar. Y bueno, y ahí terminamos, 5 millones de argentinos en las calles celebrando el título mundial. Y más allá de cómo se juegue, que se puede ganar de distintas maneras, esta selección por suerte jugó de una manera extraordinaria que representó el fútbol argentino, en la cancha lo representó. Más allá de todo eso, es la seriedad de los procesos, de los trabajos, ¿no? Menotti se formó en su cabeza, en su formación de su idea política y de su idea futbolera, de que solo los procesos largos pueden dejar resultados. Y entonces quiso llevar eso al fútbol, quiso llevarlo a la selección, y en la selección lo concretó. Lo concretó él como técnico y luego como director de selecciones. Después en los clubes era un humano, tenía sus altas y sus bajas y sus contradicciones, y ahí puede explicarse muchísimo más esa situación de muchos más grises, si se quiere. Y después el otro gris de la dictadura. Perdón, y me había olvidado de esto que también quiero decirlo. Menotti, cuando yo charlé mucho con él sobre este tema, inclusive como 10 horas grabadas con cámara, en 2 entrevistas distintas, 5 horas seguidas con cámara encendida de televisión, en documentales sobre la historia del fútbol argentino. Y este tema era uno de los temas centrales. Y Menotti se enojaba cuando le preguntaba esto, sobre la dictadura. Y juro por Dios, yo intentaba ser cero fiscal, cero juez, cero policía, nada. Pero a mí me interesa mucho cómo se convive en la contradicción. Eh, y, y Menotti sentía eso como un cuestionamiento. Y entonces se ponía muy a la defensiva y no ayudaba a explicar eso. Inclusive uno lo puede entender en los años primeros, porque apenas vuelve la democracia, Menotti fue muy criticado. Hay un técnico que se llama el director técnico del proceso. Título injusto a mi gusto, pero era un momento en el que quedó muy observado. Todo lo que oliera a dictadura, obviamente estaba cuestionado. Che, pero el fútbol ganó bien el Mundial. Podemos discutir el partido de 6-0 con Perú, esa goleada. Pero si uno analiza todo el Mundial, Argentina fue un buen campeón de ese Mundial. Y como todo poder, la dictadura, y este poder es una dictadura, y las democracias también van a utilizar una pasión popular. La van a querer utilizar, manipular, siempre ha sucedido. Como las dictaduras son más torpes, quisieron hacerlo de modo más torpe y creyeron que a partir de que se ganaba un mundial, que ellos quedaban legitimados. Y la verdad quedaron legitimados 2 o 3 meses y enseguida tuvieron que inventar el conflicto de Bigle con Chile, para que otra vez todos tachín, somos todos argentinos, y nadie podía cuestionar nada. Entonces la euforia del mundial le duró poco a la gente. La vida vuelve, y jamás ningún proyecto político se puede construir a partir de unas pelotas de fútbol, eso ya lo sabemos. Bueno, en la torpeza los británicos tal vez pensaron que sí. Y a mí me queda una imagen, porque hubo 2 grandes manipulaciones en la historia del deporte mundial. Una fue Hitler con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Y la postal, una gran postal que queda de esos Juegos Olímpicos, son todos los atletas alemanes saludando a Hitler con el brazo en alto desde el podio, ¿no? Y la verdad, si recorremos la historia de ese Mundial 78, no hay un solo jugador argentino que le haya dedicado el triunfo a la dictadura. Entonces, esa separación de que, ok, a Kempes le decíamos el matador, por su estilo futbolero, y fue la figura del Mundial, goleador y figura del Mundial, Mario Alberto Kempes, pero el asesino era Videla. Esa distinción, y de que el fútbol no es de Videla, por mucho que lo quiera utilizar y manipular, el fútbol le pertenece a la gente. Bueno, a mí personalmente me hubiese gustado más profundizar ese tema con Menotti. Menotti quedó históricamente en posición muy a la defensiva, sentía que lo querían acorralar, enjuiciar, lo que fuere, y entonces en el año 2000, pierdo, pero se cumplía un aniversario, creo que eran 25 años del Mundial, y los organismos de derechos humanos quisieron hacer una especie de abrazo, desde la ESMA hasta el Monumental. Como una especie de reconciliación. Che, este Mundial fue de la gente, no fue de Videla. Y Menotti se negó ahí, no quiso irme a esas. Él sentía como que me estoy disculpando y yo no tengo de qué disculparme. Vos no sos periodista, me dijo. ¿Y vos qué? ¿Vos trabajaste durante la dictadura? Bueno, yo soy técnico de fútbol. Yo también trabajé durante la dictadura.
Y ahí me llamó, Menotti amaba el fútbol, tenía un proyecto de fútbol, no era ingenuo políticamente, pero tenía un proyecto de fútbol. Y al fútbol argentino realmente le hizo muy bien Menotti. Entonces todo ese recorrido es lo que intenta hacer el libro con ese final de Qatar, y no quiero seguir hablando porque, porque ya es demasiado. Así que bueno, eso es el libro. Si quieren preguntar, si hay tiempo, no sé, acá estamos, lo que quieran ustedes. Ahora sí. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo puedo romper el hielo con una, si me permiten. Dale, dale. Hablamos del Mundial de Qatar 2022, de lo que significó Scaloni y Menotti en ese momento con un rol, cumpliendo un rol. Y más allá de eso, ¿creen que o crees que el Mundial del 2022 reivindica en cierto punto en una sociedad que durante muchos años levantó la bandera de ganemos como sea, reivindica la figura y la imagen de lo que plantó y esa semilla que plantó Menotti en el deporte y en el fútbol argentino? A ver, la reivindica en términos del respeto a un trabajo, un proceso de trabajo, eh, por lo que conté antes, y después, cómo jugó esa selección. Mucha gente dijo, es menotista esa selección, porque se ganó con pelota al piso, se ganó con un buen fútbol. Eh, y sí, algo de eso hay. A ver, Scaloni tiene una cabeza más bilardista, si se quiere, que menotista en su formación. Los que lo conocen mejor dicen que se formó como técnico en Italia, donde hay un fútbol más de catenaccio, un fútbol, entre comillas y simplificando, tal vez más bilardista. Y que como jugó en Estudiantes de La Plata, a su vez también Scaloni, entonces Scaloni es como que está más cerca de ese otro palo. Scaloni me pareció tan inteligente que se rodeó en su cuerpo técnico de gente que tenía más nombre que él. Por ejemplo, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, tipos que fueron titulares firmes de la selección. Scaloni no era titular firme. Con lo cual tiene un riesgo, le iba mal 3 partidos a Scaloni y por él dicen, se va Scaloni y se tiene que quedar alguien de tu cuerpo técnico. Y a mí me gustó mucho cuando vi que el tipo no tuvo miedo de rodearse de gente con más nombre que él. Y Aymar, que forma parte de los entrevistados del libro, se llama Pablo César Aymar. El padre era un admirador del Flaco Menotti, y Aymar era también un admirador del Flaco Menotti. Entonces intuyo yo que esa cabeza futbolera de Aymar también influyó, digamos, para formar parte de un proceso. Me parece que Scaloni es un tipo muy práctico, porque aparte no se sube a ninguna silla a declamar ningún estilo de fútbol. Evita hacer eso y simplemente juega bien, gana, y lo vimos el último, no sé, el último partido que se jugó en la cancha de River, no, no fue el último, pero, o sí, fue el último, ese contra Brasil, sin Messi. Y vimos un equipazo, o sea, con una, con un hambre de tipos que ya tienen la pancita un poco llena porque fueron campeones mundiales, ya tenían la clasificación asegurada para el Mundial de Estados Unidos, y sin embargo le jugaron a Brasil en la cancha de River y le comieron los talones a Brasil. Y la ganaron 4-1, y la verdad que me acuerdo que estaba en la cancha, salimos todos como llenos diciendo, che, qué serio que es este equipo. Es un equipo serio el de Scaloni. El compromiso que tienen. A mí siempre me gusta el deportista en su compromiso con lo que hace primero. A mí, obvio que me gusta el deportista que tiene un compromiso social, lo extraño al Diego, con todas sus contradicciones, lo extraño enormemente. Me encanta el tipo que vive, no es ajeno a la época que le toca vivir. Me gusta el deportista así. Pero siento que esta selección nos representa dentro de la cancha. Representa el fútbol argentino y representa el deporte argentino. Sí. Ezequiel, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por tu charla, la verdad muy, muy esclarecedora. Yo tengo un interrogante que es el siguiente, comparando Maradona y Pelé. Los dos prácticamente debutan en la selección sin tener 17 años.
Maradona había inclusive jugado en la Bombonera, vos creo que te referías, un partido contra Hungría, ya en la selección mayor de la Argentina, Sí. poco antes. Pelé allá en Brasil debuta jugando contra Argentina y pierde. Argentina gana 2-1. A Pelé lo llevan después al Mundial del 58 y a Maradona lo dejan afuera del Mundial del 78. ¿Tenés alguna pista para explicar eso? Gracias. Primero felicito tu memoria futbolera, Tilio, porque es muy buena. Y segundo, pues es que una vez me invitan a un documental de Messi que hizo Alex de la Iglesia, el cineasta español. Un documental, creo que la Fundación Messi, creo que Alex tenía que pagar el ABL, el gas y decidió hacer un documental así. Y en ese documental yo compartía mesa con el Flaco Menotti y Juan Pablo Bárcek. Y era un documental de Messi, con Menotti en la mesa. Si no hablaba de Messi, hablaba de Maradona, el Flaco. Y le pregunto, ahí en la mesa me acuerdo, bueno, pero el mejor, ¿quién fue? Y Menotti dijo, Pelé. ¿No? Yo digo, qué valentía Menotti en el documental de Messi, en el país de Argentina, de Maradona, y Menotti dice Pelé. Lo admiraba, el Flaco lo admiraba, Pelé. Jugó con Pelé. Jugó Pelé en el Santos, porque Pelé hace una gira con el Santos por Estados Unidos y Menotti estaba jugando en un equipo de Nueva York. Y Pelé le dice, ¿qué haces acá? Le dice. Y aparte, Menotti tenía una pegada exquisita, pero Menotti decía, encima querés que corra. Menotti era un poco vago, Menotti no le gustaba correr mucho. Y bueno, Pelé se lo lleva al Santos, pero en el Santos jugó poco y nada. Es decir, que mamó mucho la cultura del fútbol brasileño y conoció mucho a Pelé. Yo creo que Menotti, que Maradona le llega, cuando yo dije hablé del proceso largo de Menotti, Maradona le llega al final del proceso. Y sintió como que, ¿cómo lo encajo a Maradona acá? Él discute la noche previa a la que lo deja a Maradona fuera, mucho con su segundo, con Saporiti. Saporiti le dice, vos no estuviste en la práctica de hoy porque no te había tenido un compromiso en Buenos Aires. Le hizo 3 goles a lo titular. Este pibe está para el Mundial. Vuela. Me acuerdo, vuela, le dijo. ¿Cómo lo vamos a dejar afuera del Mundial a Maradona? Menotti, en un momento, se cansa de Saporiti y lo manda a la mierda. Saporiti a las 3 de la mañana, a las 2, pero tarde. Lo manda a decir, basta, basta. No está, ya está, ya lo decidí. No va a jugar. Los que defienden mucho a Menotti, aún hoy te dicen, bueno, tenía 16 años, Diego. Y vos ves, no es muy difícil de desmentir eso. Ves los almanaques, todo. Tenía 17 años casi para 18. No era un pibe de 16. Tenía más de medio centenar de partidos en Argentinos Juniors. En la selección tenía solo 5 partidos, de los cuales creo que uno creo, solo titular. Es decir, en el proceso de la selección con Menotti no tenía el recorrido ese que Menotti quería en sus equipos. Y siente que un talento así, de alguna manera, te cambia algo de cómo tenés que jugar, cómo tenés que cuidar. Sentía a su vez que Maradona en el banco, que no iba a ser titular jamás, Maradona en el banco podía ser una bomba de tiempo. Un mes antes, creo, Argentina juega en la Bombonera. Ay, no fue el rival ahora, no importa. El equipo no estaba jugando bien y a las 20 minutos, 30 minutos, la gente empezó Maradona. Maradona, empezó la gente. Y Menotti sintió que esto era un problema en el mundial, para el Mundial. Sintió que si los jugadores, ok, jugar en tu casa es una ventaja, pero si no jugás bien no es una ventaja. Todos los que más o menos ven fútbol saben eso. Escuchan el rum rum de la cancha, que pasa a significar una presión, ese rum rum. Entonces Menotti creo que sintió esa presión y algo vio Menotti. Esto es una cosa más, una lectura que me queda a mí de distintas entrevistas, de que sintió que Maradona no estaba maduro. Y una persona súper allegada a Maradona me defiende esta teoría, me dice, sí, tal vez Diego no estaba para el 78. Y me dice, ¿no viste lo que le pasó en el 82?
Diego jugó bien un partido nomás en el 82, jugó bien poco partido y un poquito más, pero no jugó bien. Diego llegó como Pelé, llegó al Mundial 82 como que iba a ser el nuevo Pelé. Y se terminó yendo expulsado en un partido contra Brasil, enojado, frustrado con él mismo, etc. Y entonces la persona esta me dice, ni para el 82 estuvo maduro. Y explotó su madurez con 26 años, creo, México 86. Bueno, ¿cuánto tardó la madurez de Messi con la selección? Tardó mucho más que la de Maradona, porque con la de Barcelona, con un proceso, estaba desde los 12 años con Barcelona, estuvo mucho más protegido, más cuidado y explotó inmediatamente. A la presión de la selección, a Messi le costó más. En la adversidad, en el triunfo era todo genial. En la adversidad a Messi le costó más. Hay una imagen de la final con Francia de Qatar, que es el empate de Francia, el 3-3, y que Messi se desploma. Y que inmediatamente se hiergue Messi. Sí. Y yo dije, wow, o sea, es otro Messi. Es otro Messi. Y no permitió que lo registraran arrodillado. Después se irguió inmediatamente. Y a mí me asombró esa imagen. Yo dije, miralo al pibe. Miralo al pibe. Recordemos el mundial previo, el de Qatar. No solo estuvo ausente en la cancha Messi, estuvo ausente afuera de la cancha. Y era el capitán de la selección. Y tenía que estar hablando Mascherano porque el capitán no hablaba. Entonces a Messi le costó la selección. Bueno, a Diego le costó bastante menos la selección. Y bueno, lo disfrutó Bilardo eso. Cada técnico disfruta la madurez de su crack. Scaloni disfrutó que tuvo a Messi el más maduro. Bueno, Bilardo tuvo al Maradona más maduro. Esto es así, un Maradona que Messi, Bilardo también lo protegió mucho. Bilardo le dijo, vos sos mi jugador. No solo mi jugador, sos mi capitán. Le quitó la capitanía a Pasarela, que era un capitán que se había ido en el 82 con la cabeza en alto. Y Bilardo no dudó, le sacó la capitanía a Pasarela y se la dio a Maradona. Y Maradona se sintió protegido y Maradona con los años, Maradona dijo, le juro odio eterno a Menotti cuando Menotti lo deja fuera de la selección. A los X meses ya estaban celebrando juntos el Mundial de Japón 79. Y con esto cierro, cuando le preguntan a Maradona, si tenés que comprar un libro de fútbol, ¿cuál compras? El de Menotti, dijo. Me pareció una confesión de parte extraordinaria. Creo que... Buenas noches. Bueno. Comentaste que estuviste 10 horas con Menotti grabando con una cámara. En esas 10 horas, ¿tuviste la oportunidad de preguntarle acerca de la versión del encuentro en París con Masera, Montoneros y él? No, no, de él no. Y no sé de dónde la sacaste la información esa. Sí, pero creo que no es verdad. El propio Menotti en su... Menotti contó muchas veces que él refugió en su casa a una militante política, que la cuidó en su casa hasta que esta persona se fue. Y Menotti equivocó los tiempos en la memoria, a veces las cosas fueron 50 años atrás. ¿Por qué la gente tiene que recordar todo con precisión, etcétera? Bueno, intenté reconstruir eso y eso no sucedió después del golpe de Estado. Fue previo al golpe de Estado, pues recordemos que la represión, la Alianza Anticomunista de Argentina, que mató mucha gente también en este país, no fue con la dictadura, fue previa a la dictadura. Y en ese periodo, una piba de 15 años, 16 años, fue detenida cuando estaba por colocar un artefacto explosivo en una concesionaria de autos extranjera. Y esa piba, bueno, era estudiante del Nacional Buenos Aires, se asentó una serie de marchas, etc. Finalmente queda libre la piba. Y se refugia en la casa de Menotti, esa piba. Bueno, lo que encontré en este trabajo del libro es que esa piba era nada menos y nada más que la hija del doctor Rubén Oliva, que fue el médico de la selección argentina. Rosarino y hombre clave en la formación política de Menotti también. El doctor Oliva era un hombre, un académico importante, un médico que estudiaba en Rosario y que dejaba la facultad y se iba a las fábricas a hablarle a los obreros
sobre cómo podían organizarse. Y bueno, lo ayudó, fue muy importante en la formación de Menotti, con lo cual Menotti tenía un vínculo muy fuerte con Oliva y le cuidó a la hija. Oliva vivía en Italia en ese momento y le cuidó a la hija en su casa. Entonces, viste que hay veces muchas cosas que están en los medios, que están así, y que a veces cuando empezás a buscar, encontrás que eso es maravilloso, encontrar finalmente que la historia era otra y no la que se decía. Menotti, cuando va a la selección en el 82 a España, Valdano le dice, nos dieron esta cartilla, la dictadura le dio una cartilla a todo el plantel, a cada jugador, sobre qué responder cuando les preguntaran de Malvinas. Y Valdano le dice, ¿qué hago con esto? Y Menotti le dijo lo que su conciencia le dice que tiene que hacer. Entonces Valdano me dice, estaba siempre con esas respuestas superadoras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, te quería hacer una consulta más del tema de la selección. Yo creo que la selección que, desde mi punto de vista, habiendo visto jugar el equipo de Huracán anterior hasta la fecha, que más nos representó fue la de Peckerman, del año 2006. Y fue muy cercano al fútbol de Menotti, sí, al fútbol de Basile. ¿Qué crees que pasó ahí? Que no obtuvo y que venía de procesos largos con las selecciones juveniles, donde Aymar y otros que fueron campeones, y que no pudo llegar a concretar, y sobre todo con Peckerman. ¿Qué pasó después? Que prácticamente no siguió en el fútbol dentro de la... Hay un título que se llama La Cruz de Peckerman, que sintetiza un poco algo. Cruz. Puede ser que el no hacer entrar a Messi en su momento como pensó. ¿Te acordás que marcó? ¿Te acordás que contra Alemania, el partido que Argentina pierde por penales, Messi estaba en el banco? Y él lo pone a Cruz. Lo pone a Cruz porque quería asegurarse el juego aéreo en la defensa argentina. Entonces vos compraste todos los libritos del fútbol, crees que todas las soluciones pueden estar escritas, y cómo te ganó Alemania con un gol de cabeza. O cómo empató y van a los penales, pero recordemos que fueron a penales. Con lo cual, eso el fútbol es... una vez le leí a Paul Laverty. Paul Laverty es el guionista de las películas de Ken Loach. A mí me encanta Ken Loach porque es un cineasta con una agenda muy comprometida socialmente y porque ama el fútbol, Ken Loach. Y siempre hay una camiseta número 10 de Pelé o de quien fuera en sus películas. Y el guionista dijo que que era imposible hacer una película de fútbol porque el fútbol es un guión en sí mismo. Entonces es difícil escribir un guión de otro guión. Es impredecible. Y bueno, tenés una lotería de penas. ¿Qué sé yo? 5 millones de argentinos en las calles. Y si el Dibu Martínez no tapaba esa pelota a Colo Muaní en el último minuto, ¿qué hacíamos la pelota? Exacto. Mira, me olvidé de esa referencia. Y si querés, puedo decir más. Sí. El partido contra Brasil se rompe, Sí. y Argentina hace 2 goles, 3 goles en 3 avances. Un partido de otro. ¿Pero cuál partido con Brasil? El último. Ah, el último. El planeta. Después sí los matamos, pero el partido se rompe con un partido que raro. Raro. Partido raro. Cuando íbamos 2-1, medio como que. No, Argentina para mí fue un baile, salvo 10 minutos. Cuando el Cuti Romero se equivoca, pero Brasil no llegaba. Exactamente. Y bueno, el partido se rompe. Pero porque se cae la selección. Pero así es el fútbol. Exactamente. No tiene explicación. Así es el fútbol. Hay algo de no explicación. Bueno, vuelvo a 2006, una cosita de 2006. No, por favor. Me mató la pasión. No, está brillante. Los médicos creyeron que tenían asegurado el Mundial, podrían creer lo que sea. Si Rensenbrink no estrella esa pelota en el palo en el minuto 90 de la final contra Holanda, Después lo matamos. ¿qué? En el tiempo extra la Argentina fue muy superior. Voy al 2006. Digo la cruz de Messi porque en el partido ese, en los minutos, en segundo tiempo, podría haber puesto a Messi y lo pone a Cruz. Y bueno, y quedamos eliminados ese partido. Entonces quedó la cruz de Peckerman eterna, con esa decisión que tuvo Peckerman. A ver, como dije, en el fútbol se puede ganar, perder, empatar. Hay algo de la seriedad de los procesos que Peckerman jugaba con jugadores con los cuales él había sido campeón juvenil del mundo. Es decir, que ahí había un proceso de trabajo. O sea, que era muy interesante todo eso.
Pero bueno, ahí Riquelme estaba lastimado, Riquelme no estaba bien físicamente, y él lo saca a Riquelme en el segundo tiempo, porque percibe que Alemania estaba por la punta izquierda, donde tenía que estar más o menos Riquelme, haciendo no una marca, pero haciendo lo que llaman en el fútbol sombra, por lo menos molestando un poquito, y ya Riquelme no tenía pierna, y él lo saca a Riquelme. Y algunos jugadores me cuestionaron esa decisión, porque aunque estuviese cansado, aunque estuviese lo que sea, vos levantás la cabeza y se la das a él, porque la bate, en el momento en que perdés la pelota, el tipo que la puede tener la pelota era él, y nos quedamos sin el que podía tener la pelota. Entonces la pelota pasó a ser de los alemanes, nos arrinconaron, empataron, y por penales es una lotería, y nos ganaron por penales. Entonces, qué sé yo, el fútbol son las cosas que técnicos resuelven en un segundo, cosas que después se recuerdan de por vida. Ellos tienen que resolver en un segundo a veces. Vieron 3 de borde de Alemania y dijeron, che, estamos haciendo agua, viene un gol por ahí, lo sacó a Riquelme. Y después claro, con el diario del lunes todos somos unos genios con el diario del lunes, no ha resultado opuesto. Pero bueno, fue su decisión y como te digo, fueron penales, es una lotería. Yo creo que esa selección, coincido que era una selección extraordinaria, con muchos cracks y con un Messi no maduro. Un Messi inclusive, que no sé si recuerdan la imagen, estaba en el banco de suplentes y se había sacado los zapatos, estaba enojado. Era un nene enojado. Messi en ese mundial, con un plantel de grandes jugadores, de grandes cracks, con su ego, y que al llegar a Alemania, Herzogenaurach, Arauchera, donde estaba concentrada Argentina, ven una gigantografía de Messi, Adidas, y estos tipos venían de mundiales, de Europa, y veían que estaba el pibe como número 1. Peckerman también percibió tal vez eso, de que cómo equilibro el vestuario y bueno, en ese equilibrio de vestuario queda eliminado. Pero como te digo, lotería de penales para mí es lo incierto del fútbol. Ezequiel, no, yo creo que, no sé si estás de acuerdo, a mí me parece que Menotti lo que hizo fue subir el nivel de la selección argentina de fútbol. Digamos que eso es algo que quedó permanente, porque veníamos de frustraciones como el 66, donde el mérito era que Argentina había escupido o había hecho algo con la alfombra de la reina. Creo que en el 70 habíamos quedado afuera, y en el 74 fue un fracaso. 4-0 contra Holanda. Un fracaso total. Es decir, a mí me da la sensación que a partir de Menotti, del Mundial del 78, donde además de Menotti, lo que hizo fue formar un equipo de gente que lo respaldaba a él, como Saporiti, Oliva y todo. Me parece que eso prendió en el fútbol argentino, y después no es casualidad que hayan surgido tipos como Peckerman, como Bielsa, como Sabella. Digamos, a mí me parece que el germen ese germen lo dejó Menotti. Estoy completamente de acuerdo, por eso el libro y el título es el técnico que refundó a la selección argentina. Dijiste Peckerman y hablaba de Peckerman. Peckerman manejaba un taxi en pleno Mundial 78. Manejaba un taxi en la previa. ¿Y qué iba a hacer Peckerman? Paraba el taxi en Ezeiza y se ponía a ver los entrenamientos de la selección Porque argentina. yo creo que jugadores, sacando a Maradona y a Messi, que son una excepción, hemos tenido muchísimos buenos jugadores, y antes de Menotti también hemos tenido grandes jugadores. Estaban Labruna, estaban Lustó, estaba el que jugó en Real Madrid, digamos. Jugadores no faltaban, lo que faltaba me parece era un proceso. Lo que pasa es que eso creó la cultura de que nadie juega mejor al fútbol que nosotros los argentinos. Y la verdad que sí, pero no ganamos ningún mundial. Bueno, siempre nos gusta ser lo mejor de todo, el ombligo del mundo, el centro del mundo y toda esa cosa. Pero la verdad que a la hora de competir, el mundial lo ganaban otros. Menotti salió campeón mundial. sí. Entonces yo ahí digo, hay un trabajo, ¿no? En fútbol y a todo somos los mejores. Así tenemos el presidente que tenemos. Bueno, no, primero agradecerte, la verdad que maravillosa esta charla, tu mirada sobre las contradicciones, porque creo que muchos vivimos aquel momento de una manera muy, muy contradictoria y
y cosas que pasaban por el cuerpo y no pasaban por la cabeza, ¿no? Como una especie de expresión. Bueno, más allá de esto, una de las cosas que me encantó de las que nombraste fue esto de Scaloni, que no era un Pope Scaloni. Y a mí me encanta cuando los Popes quedan afuera y entra uno por la ventana y queda, y sale campeón, y para mí armó la mejor selección hasta ahora. Yo no tengo mucha experiencia, soy un hombre muy jovencito y no tengo experiencia en el fútbol, o sea, no puedo decir mucho, pero la verdad es que sin Messi juegan igual. Esta selección, los pocos partidos no jugó Messi, sigue jugando igual. Bien. Sí, rompe los libros, lo de Scaloni rompe libros. Exactamente, con Aymar, con el payasito, creo que se lo dimos, se lo ofrecimos y lo tiene ahí. Pensaba en Platense también. En Argentina siguen ganando equipos como Platense. Yo no soy de arriba. No lo lamento, me alegro que Tigre, Platense, equipos chicos hagan campeón. Pero la pregunta es la siguiente, porque vos lo mencionaste rápido y dijiste, ¿qué pasó con Perú? Porque si Argentina no le ganaba a Perú, y una sola vez vi los 6 goles desde otra cámara, porque lo que siempre pasan los goles de Perú es una filmación, pero hay otra filmación que vos la ves y los jugadores de Perú, en vez de ser jugador de Argentina, van para el otro lado y sigue avanzando en Argentina y mete el gol. ¿Cuántos goles nos faltaban? 5 eran de diferencia, ¿no? Había que hacer 4. Había que hacer 4, bueno. El primero fue Tarantino. O más, 5. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Menotti? Sí, primero una referencia mínima a lo de Platense, que a mí me parece como que el fútbol tiene 20.000 cosas para cuestionar, criticar, etc. Pero en este escenario donde las brechas entre los poderosos y los chicos se amplían, hasta se jactan, son motivo de jactancia, se desprecia al más débil, etc. El fútbol le ofrece al más débil ser campeón, ¿no? Entonces a mí eso me parece extraordinario, porque por eso sigue siendo un escenario que atenúa tanta desigualdad. Eso por lo de Platense. Y Perú. Yo sé que estuve con la selección peruana como si yo te dijera 2, 3 días antes del partido. Se querían volver a su casa. Lo único que querían, habían jugado una buena primera fase y claro, venían de una larga concentración y lo que querían era volverse a su casa. El jefe de la delegación peruana, Morales Bermúdez, era hijo del dictador peruano, Morales Bermúdez. Morales Bermúdez se llevaba bien con Videla, tenía una buena relación con Videla. ¿Quién era el anfitrión del Mundial? Videla. Si hubiese sido el anfitrión Brasil, Morales Bermúdez hubiese hablado con quien era Garrastazu, no me acuerdo quién estaba en Brasil en ese momento, no era Garrastazu ya, se había terminado la dictadura de Garrastazu Medici, bueno, no me acuerdo quién estaba, habría hablado seguramente con su par brasileño de este tema. Después de muchas charlas con gente de la selección peruana, con periodistas peruanos, etc., mi lectura es la siguiente. Seguramente el dictador peruano, Morales Bermúdez, le transmitió a su hijo, Argentina es el anfitrión del Mundial. ¿Qué hacemos? Argentina está necesitando 4 goles para clasificarse. Supongamos, y digo supongamos porque no tengo pruebas de eso, que el dictador peruano le dice al técnico de la selección peruana, Marcos Calderón, que hubo una llamada del presidente de la Nación diciendo esto. Supongamos luego que entonces Marcos Calderón tiene que transmitirle eso a sus jugadores, a un plantel de 20 y tantos, 22 jugadores. Son 22 cabezas distintas. Era una selección dividida con todos los vestuarios, son vestuarios del fútbol complicados, con egos, con divisiones, etc. Este era un vestuario dividido. Por un lado jugadores de Universitario y por otro lado jugadores de Alianza Lima, que eran en ese momento los equipos más poderosos de Perú. Y estaba dividido ese vestuario. Empieza el partido. Que Argentina jugara de noche con la ventaja de saber cuántos goles tenía que hacer respecto de Brasil, eso no fue nuevo, no fue digitado en ese momento, no. Eso había sido ordenado en un cronograma en enero, 6 meses antes del Mundial. ¿Por qué? Porque como Argentina era local,
mejor que jugara de noche si había cancha llena, si la gente podía ir al estadio. Entonces esa era una ventaja del local, pero ventaja natural del local en cualquier otra situación. Y Argentina tenía que hacer más de 4 goles porque Perú le había ganado a Polonia, tenía que hacer 4 goles. Y el partido comienza y Perú tiene un pelotazo en el palo a los 5 minutos por el partido. Muniante. Ese mismo jugador desborda otra vez y la pelota sale rozando el palo. O sea, roza el palo desde afuera. Es decir, 2 pelotazos en el palo en los primeros 15 minutos del partido. Argentina le había ganado a Perú en Lima 3 meses antes, 3-1 fácil. A la media hora ya estaba 3-0. Y bajaron un pie del acelerador y aflojaron. Faltaban 3 meses para que comenzara el Mundial. Argentina podía ganarle a Perú 6-0. Mi sensación era que le hacían un gol a esa selección peruana y se desmoronaba. Se caía todo. Comenzaba a demolerse toda esa selección peruana. Entonces, entre ese posible discurso previo desde el poder, si hay una tensión en el anfitrión, y entre ese deseo de volverse, y entre ese ánimo caído, y entre esa pelota que entró, y ese plantel dividido, porque el técnico saca al que había sido el mejor en el primer tiempo de Perú. Lo saca del equipo y el tipo que yo siempre indignado. Un jugador, se hizo un documental de ese, y un jugador vino a jugar aquí a la Argentina, Manso, defensor, y ese jugador en una noche se fue, habló y dijo que Perú regaló ese partido. Claro, la dictadura, estábamos en le pusieron todas las cámaras de televisión encima, le hicieron firmar una rectificación de que no había dicho eso, etcétera, etcétera. Lo fuimos a entrevistar a su pueblo, en las afueras de Lima, era el pueblo. Y el hombre nos dijo en el documental, hasta en mi pueblo me dicen el vendido, decía él, ¿no? Pero después no quiso decir nada. El único que dijo, acusó así claramente de decir que hubo compañeros míos que se vendieron, lo demandaron en los tribunales, fue a la justicia y se rectificó en la justicia. Entonces, yo soy periodista, no soy entonces tengo que basarme también en cierta... entonces te transmito mi lectura de tantas entrevistas y después a los hechos. Y los hechos, bueno, Argentina terminó ganando 6-0, un partido que podría haber terminado 10-0 al final. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel. Te quería hacer una consulta, ya que tuviste la oportunidad de hablar 10 horas con César. Carrascosa, Mundial del 78, queda afuera. Era capitán de Huracán. Y bueno, se hablaba de que a pedido de la Junta Militar, Carrascosa quedó afuera. Es un tema extraordinario el de Carrascosa, como vos decís, capitán, renunció a ser el pasarela, el tipo que levantaba la copa del Mundial. ¿Quién renuncia a eso? Me fui hasta Adrogué a verlo, a sus 76 años, 77, se vino en bicicleta él a la confitería de Adrogué en la que me citó. Es un personaje extraordinario, Carrascosa. Mi lectura de la larga charla, porque aún hoy hay compañeros de Carrascosa de la selección que te dicen, yo todavía no sé por qué renunció. Porque él es un tipo complejo en su explicación. ¿Por qué él es complejo? Y porque su renuncia es más, para mí, es una lectura mía esta, su renuncia es más profunda que una dictadura. Él no soportaba que la pelota fuera el centro del mundo, del país y en el momento que vivía el país. Pero él tal vez jamás soportaba que la pelota fuera el centro del mundo en cualquier momento de un país. Porque él creía que no estaba bueno eso. Él no concebía entrar a una cancha de fútbol y que lo escupieran en una cancha de fútbol. Él no concebía que lo insultaran. ¿Por qué lo insultan así? ¿Por qué no podemos ser algo más civilizado? Él no concebía que el fútbol no pudiera ser un poquito más, no se esforzara por salir un poco de esa jungla en la que él convivía, porque él había salido campeón con Rosario Central, campeón con Menotti y con Huracán. Él admira profundamente a Menotti, pero profundamente a Menotti. Él fue a la entrevista con un libro que Menotti le regaló en los años 70, en el proceso entre Huracán y la selección. Menotti le regaló El hombre mediocre, José Ingenieros, y me llevó el libro a la charla.
y me llevó el capitán, el banderín de la selección polaca del 24 de marzo, del partido que jugaron el 24 de marzo del 76. Y me habló, pero con un amor profundo hacia Menotti. Y él jamás diría, yo me fui por la dictadura, porque primero que, y los otros que no se fueron, todos los otros que fueron títeres de Videla y vos te negaste a ser títeres de Videla, él jamás quiso subirse a una mesa diciendo yo fui el héroe que nadie fue. Jamás quiso ocupar ese rol, porque él mismo, él me termina despidiendo, Ezequiel, el misterio, me decía él, el misterio es la persona, me decía él, ¿no? A cada 15, 20 minutos de la charla, me dice, Ezequiel, el misterio es la persona, me decía él, ¿no? Y me estaba hablando de su complejidad, y yo amo esa situación, me parece extraordinaria. El tipo que no encontró ni el blanco ni el negro, y me habló de la complejidad. Y que sintió que no podía ser campeón de vida. Y aparte, pues no quería estar concentrado 5 o 6 meses. Tuvieron 5 meses concentrados los jugadores. Y me dice, sé que yo era padre. Nacía mi hija, el mundial fue en julio, en agosto creo. En agosto o septiembre nacía mi hija. Yo la iba a dejar a mi mujer con el embarazo ese sola. El fútbol me obliga a una cosa así. Me citó todo un cúmulo de factores absolutamente humanos. De una sensibilidad extraordinaria. Entonces me acuerdo que él me despide y me dice, che, pues no pongas que hable. Pues él no quiere hablar con el periodismo. Él sí sabe lo que es el periodismo. Sabe cómo el periodismo simplifica y estas cosas, etiqueta, y quiere vender un título, etcétera, etcétera. Entonces él me dice, no, pero no pongas que hablaste conmigo. Me decía, y le digo, Jorge, no puedo no poner que hable con vos. Hablamos 5 horas hablando, no puedo no poner que hable con vos en el libro, le digo. Entonces, le digo, confías en mí porque nos conocíamos, confías en mí, bueno, está bien, confío. Y bueno, y ahí intenté contar en 3 páginas una charla de 5 horas. Pero esa complejidad, no sé por qué renunció Casar, pero no quería que el fútbol fuera eso que era el fútbol. Buenas noches, me llamo Jorge, gracias por esta charla. Estoy muy emocionado, creo que me estoy poniendo viejo. El fútbol ha sido toda mi vida lo que me ha mantenido, creo que conectado con este mundo humano. Y escucharte y ver tanta gente con canas hablando de 50 años de fútbol, me vuelve a sensibilizar. Te escuchaba hablar y escuchaba un poco la tonada, un poco el sonido de Galeano al lado, otro genio que a mí por lo menos me nutrió mucho. Y cuando hablaste de Pelé, no tengo ninguna pregunta. Perdón, una sola cosita. Tuve el viernes en Córdoba, me invitan a un homenaje a Galeano. Y el Rally Barrio Nuevo cuenta una anécdota estaban perdidos en una ruta santafesina, perdidísimos, tenían que llegar a no sé dónde, y no sé, re perdido, y encuentran una persona por fin, y le dicen, ¿cuánto falta? Y esa persona, una niña, le dice simplemente, falta menos, ¿no? Y quedó como una bandera de la charla. Falta menos. El falta menos obviamente como figura política. Falta menos. Falta menos. La gente se fue cantando falta menos. Fue una noche hermosísima. Todo por Galeano. Sí, gracias, porque también falta menos también para muchas cosas. Estas contradicciones que vos hablaste de la época de la dictadura, el fútbol, todo, y estamos viviendo en una contradicción mundial que no podemos hablar. A mí por lo menos se me derrite el corazón y se me funden los plomos. Yo viví en España y de muy joven y hablaba con gente que había visto jugar a Di Stéfano. Y me decían, mira, para mí Di Stéfano fue mejor que Pelé, y mejor que Maradona, y mejor que Messi. ¿No? Después escuchaba gente que decía, no, como Menotti, como Basile, que decían, no, Pelé, un monstruo. Y yo empecé a ver el fútbol desde el 78. Sí. Y la verdad que yo extraño a Maradona. Sí. Así que gracias por esta charla. Gracias a vos. Creo que todos los teníamos ahí, ¿no? Todos extrañamos a nuestro Muhammad Ali, un boxeador estadounidense que se negó a combatir en Vietnam, que reivindicó la negritud, que vivió su tiempo, vivió el tiempo que le tocó vivir.
Y yo decía, el Diego es nuestro Muhammad Ali de Villafiorito. Es ese deportista que, que te representa también afuera de la cancha en muchas cosas y que lo extrañas. No tengo ni dudas que si él estuviese vivo, hablaría de este tiempo que estamos viviendo. Yo lo estudié mucho a nivel sociológico y todo el Diego en muchos aspectos. Y a mí a veces cuando estaba en España yo decía que para mí era como el Jesucristo del siglo XXI. Era como algo fuera de otra dimensión. Así que gracias por este momento. Gracias a vos. Quiero ser breve Sí. y estamos hablando de fútbol. Esto no tiene nada que ver con Menotti, fútbol. Primero, Platense sale campeón. Pero yo tengo una teoría, que ojalá me equivoque, pero desde que existen las apuestas, creo que cambió el fútbol, está cambiando y va a cambiar peor. Yo soy hincha de River. Hincha de River. No soy fanático, no voy a la cancha, lo veo desde la comodidad desde mi casa, pero fue una vergüenza el partido de River Platense. Una vergüenza ese árbitro, una vergüenza ese referí. Tenía que ganar River. Una vergüenza. Lo levanta Mastantuono y le dice anda a jugar. En un full que había sido un full y que cobra al revés o qué sé yo qué hace. Y van a los penales y bueno, y justicieramente gana Platense. No tenía que haber llegado a los penales, River. Sí. Una vergüenza. ¿Qué pensar respecto al tema de las no, pero después te quería hacer otra acotación. ¿Qué pensar respecto de las apuestas en el fútbol? Y a mí me gustaría hablar un poco, y acá tengo como testigo mi compañero, que para mí la selección del 66 yo era muy chico, una de las mejores selecciones que vi. ¿Cuál de qué año, perdón? La del 66. Me acuerdo cómo formaba. Jugaban jugadores de Boca, de Independiente, de Racing y de San Lorenzo. Sí, esos tres formaban la línea de 4 porque faltaba Marzolini como 3. Roma era el arquero. Ratín jugaba de 5. Jugaban a los costados de Ratín jugaba Gonzalito, que jugaba con la 11, pero era mentiroso. Y después del otro lado jugaba Solari. Hermindo Nega, Abrazo, Artime y Penino más. Y el técnico era para mí un tipo medio antifútbol, que así yo lo vi después. Era Toto Lorenzo, con esos jugadores. Y para mí jugó bien, pero me parece que los bombearon en Uruguay y los bombearon en Argentina. Me parece a mí. Pero bueno, hablamos de fútbol y bueno, debemos tener 47 millones de opiniones distintas. Sí. Gracias. No, muchas gracias a vos. Solo decir que las apuestas que existen mucho antes de este fenómeno que estamos viviendo espantoso hoy en día, donde hasta figuras X promocionan las apuestas en la televisión, que ya ganaron mucho dinero como para estar promocionando apuestas encima y ganar dinero con eso. La historia del fútbol muestra que hay partidos arreglados por apuestas desde hace un siglo, ¿no? O sea que no es nuevo esto. Es más, si a alguien le gustó los Peaky Blinders, la serie esta de Netflix, hay un momento en los Peaky Blinders donde le cortan los dedos a un árbitro porque ellos manejaban las apuestas, y bueno, cuando averiguó en Inglaterra eran casos reales. Bueno, obviamente que la ludopatía creció con los teléfonos. Tenemos casinos online, esa serie que dieron en Netflix, Adolescencias, que dicen que, no, el nene está bien en el cuarto, y no, en el cuarto está con el teléfono, puede estar haciendo cualquier cosa y está apostando. Porque aparte, como encima todos sabemos de fútbol, entonces uno cree que está haciendo algo de lo que sabe. Esto me lo cuentan muchos que cayeron en esta cuestión. Yo sé de fútbol, encima. Porque, acertar un número en la lotería, si se quiere más, si se quiere, en cambio yo sé de fútbol. Entonces Boca le tenía que ganar a Platense, apuesto, pum. Y bueno, y sabemos que hay casos tremendos de lo que está pasando, pibes en escuelas, en plena escuela apostando, y cómo están incidiendo en el desarrollo de la competencia deportiva. Tal vez es difícil de verlo en nuestra primera división,
porque hay más cámaras de televisión, porque hay más lo que fuere, pero en el fútbol del ascenso, especialmente, que es un fútbol más anónimo, sin cámara de televisión, es más precario, es decir, la tentación del dinero está mucho más a la mano. En ese fútbol me dijeron que es un espanto lo que está pasando. Directamente de casas de apuestas o apostadores que están casi comprando directamente clubes en situación muy frágil y que poco menos quieren coordinar arreglos de resultados. No, está pasando lo que está pasando en el fútbol mundial. Me han contado de campeonatos que no existen, solo existen en el nivel de apuesta y de gente que desde China sí, lo crea en el campeonato o el partido para que alguien apueste. No es una cosa tremenda lo que está pasando con eso, y sobre todo para las víctimas centrales, ¿no? Que son la gente que sufre ludopatía y las familias que están alrededor de quien sufre la ludopatía. Así que no, eso sí, es un espanto. Y bueno, ojalá que la AFA hizo una denuncia, primera vez que lo hace contra un club ahora, por este tema de arreglo de resultados de partidos. Y la del 66, bueno, ahí, qué sé yo, sí, era una selección con grandes jugadores, seria, pero un fútbol mezquino, un fútbol cuidadoso, y claro, como perdimos con Inglaterra con esa jugada, con esa expulsión polémica de Ratín, y Ratín fue un patriota porque sí, pisó la alfombra real y estrujó los deditos ahí en la Union Jack que estaba en la bandera británica, estaba en los corners, en el banderín del corner. Entonces quedó como el gran patriota. Y la verdad que después vimos políticamente dónde se alineó la de Ratín, un desprecio enorme como jugador, pero no se alineó exactamente en una fuerza política nacional. Y además se declaró un admirador de la corona británica, Ratín. Y es más, y el técnico inglés de esa selección, ya me va a salir el nombre que se me fue ahora, el técnico inglés terminó despreciando a la corona británica, etcétera, etcétera. A veces el fútbol simplifica mucho esa historia de héroes y de representantes de la patria, y nosotros estábamos, como no, en dictadura, era Onganía en esos momentos, entonces la dictadura vendió una gesta patriótica con esa selección que la verdad que sabemos que no era tal, pero ese partido, una vez estuve investigando, bueno, leí correos internos del Foreign Office, ¿no? El Departamento de Relaciones Exteriores británico, a las embajadas, y le mandaban y decían: nunca como en estos momentos Sudamérica nos odia. Están diciéndonos piratas y lo que fuere todo, porque el fútbol provocó esto. Que echamos, pues no solo fue que Argentina perjudicaron a Uruguay, perjudicaron a Brasil, lo sacaron en camilla de ese mundial, y como que si había ganado Brasil, venía de ser campeón 2 mundiales seguidos, y no se podían permitir los europeos que ganara otra vez un sudamericano en territorio europeo. Qué sé yo, a veces decimos, solo en Sudamérica suceden esas cosas, son tramposos, solo lo que fuere. Bueno, primer mundo cocina su cocinita también, ¿no? Terminamos con las preguntas, Ezequiel. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias por todo.